Hola, bienvenida a nuestro espacio, un programa creado para la mujer de hoy. Esa mujer que está viviendo diferentes etapas de su vida y que desea alimentar su salud mental y emocional. Aquí tendremos diferentes temas de desarrollo personal, motivación, salud mental, maternidad y más. Estaré entrevistando a mujeres de hoy. Soy Joanny Gil y te invito a escuchar este podcast. Bienvenidas a nuestro espacio. En este episodio hoy vamos a estar explorando la fascinante relación que hay entre las hormonas femeninas y las emociones. Voy a hablar un poquito sobre cómo los cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual y en las diferentes etapas de la vida de la mujer pueden afectar el bienestar emocional. Y bueno, chicas, si escuchan ruidos, probablemente es mi hijo de 2 años y medio que anda por allí porque estoy grabando este episodio en un horario de la mañana donde él está jugando y bueno, yo soy mamá de 2 varones, uno de 8 que pues afortunadamente ahorita mismo está en la escuela, pero el de 2 años está en su punto en este momento, así que probablemente si escuchan algo aparte de mi voz va a ser mi nene de 2 años y medio. Así es que bueno, vamos a darle inicio a este podcast donde voy a conversar un poquito sobre la relación que hay entre esa parte hormonal, normal y natural de nosotras como mujeres y cómo eso influye en el manejo de nuestras emociones como tal. Y la verdad es que hay una realidad y es que muchas veces las personas, los hombres, nos dicen como que, oye, qué lunática, recibimos comentarios como que, ay, ella está en la luna, no le hables, qué complicadas son las mujeres. Ay, ellas pueden pasar de la felicidad al llanto, luego a la rabia en un 2x3, pero también pueden ser delicadas y dulces. Y bueno, la realidad es que Dios nos diseñó de esa forma. Sí, somos emocionales y es una característica de nosotras como las mujeres. O sea, de mujeres pues, o sea, es una característica que tenemos nosotras. Y bueno, habrán algunas que, ¿sabes? Son un poco más emocionales que otras. Habrán algunas que son un poco más frías. Y también habrá momentos en los cuales las mujeres se sienten más vulnerables que otros. Y otros momentos en los cuales la verdad es que hay una influencia por los cambios hormonales durante las diferentes etapas que tenemos nosotras en la vida como mujeres. Pero adivinen que esto es realmente normal, es completamente normal y por eso hoy vamos a hablar un poco de 2 hormonas que son las actoras principales en la vida de nosotras como mujeres y que todas debiéramos de conocer a esas hormonas, saber los efectos que generan en nosotras, porque, ¿sabes? A veces nos hacen ese boicot a nosotras las hormonas protagonistas y actoras. ¿Y de quiénes estamos hablando? Estamos hablando del estrógeno y de la progesterona. Es una realidad que los niveles de estrógeno y progesterona, ¿sabes? Van fluctuando a lo largo del ciclo de nosotras como mujeres y eso va a generar cambios en nuestro estado de ánimo. Porque hay una relación completamente directa de esas hormonas con nuestro sistema nervioso central. Entonces, nosotras durante un mes pasamos por diferentes cambios, tanto físicos como emocionales. Y no me refiero solamente a la menstruación, porque cuando tú le preguntas a una mujer de su ciclo, la mujer se enfoca en el día que le viene el periodo y baja su flujo sanguíneo. Pero quiero que sepas que tu ciclo es más que eso, o sea, tu ciclo es mucho más que la menstruación como tal. Y por eso vamos a hablar, o sea, yo no voy a hablar en este episodio del ciclo menstrual femenino, eso será como momento para otro episodio, porque este episodio es más que nada enfocado en las hormonitas mágicas, la progesterona y el estrógeno, cómo influye en diferentes etapas de la vida de nosotras. Pero sí es importante que sepas que durante un mes tu menstruación o tu ciclo menstrual no es solamente el sangrado, por decirlo así. No es, dije, cuando llega Andrés, que llega una vez al mes. No. Tu ciclo menstrual está compuesto por un mes, o sea, por 4 semanas de fluctuaciones tanto físicas como emocionales. Y hay un protagonismo dentro de una de las hormonas en la fase
previa a tu menstruación, que viene siendo la fase lútea. O sea, la fase que viene, o sea, después de tu ovulación, los niveles de estrógeno y progesterona comienzan a aumentar de manera gradual, porque se están preparando para la parte esa de procreación, pues, de una posible implantación del óvulo fertilizado del útero. Entonces, estos niveles hormonales van alcanzando su punto máximo una semana después que tú ovulas. Aquí, entonces, en esa fase lútea es donde la progesterona comienza, es como la hormona dominante, por decirlo así. La progesterona en esta fase, que es la fase lútea, previa a tu menstruación, después de que ovulaste, la progesterona es la que domina, pues, es la que controla todo en ese momento. Entonces, ella es responsable de preparar esa parte de biológica, pues, del revestimiento del útero para el embarazo y mantener, pues, el bebé a salvo en caso de que haya una fertilización de ese óvulo y todo eso. O sea, que sea un ambiente óptimo para que se pueda desarrollar. Pero eso tiene esa función biológica, pero también afecta esos niveles elevados de progesterona afectan nuestro sistema nervioso central y provoca cambios en el estado de ánimo y el comportamiento de nosotras como mujeres. Y todas hemos experimentado esto. No es de que, ay no, a mí no me pasa. O sea, sí te pasa porque eres mujer y porque produces progesterona. Lo que puede ser diferente es que quizás tú no, o sea, a ti no sea como tan intenso como a otras, pero probablemente no, te pasa porque tienes progesterona en tu cuerpo. Entonces, a medida que va avanzando esa fase lútea, se acerca como el final del ciclo y los niveles de estrógeno y progesterona comienzan entonces a bajar, comienzan a disminuir porque, ¿sabes? No hubo embarazo. No hubo embarazo, entonces esto comienza como a disminuir, pero en caso dado de que sí hubiera embarazo, en lugar de disminuir, esto lo que haría es aumentar para proteger este bebé que se estaría formando. Entonces, en el caso de que no hubo embarazo, comienza entonces a disminuir este estrógeno y esta progesterona que generan esas fluctuaciones hormonales y afectan a los neurotransmisores que están asociados con el estado de ánimo y, o sea, por ejemplo, la serotonina, por decirlo así. Entonces, va afectando el equilibrio que hay en nuestro cerebro y puede producirnos irritabilidad, ansiedad y tristeza en esa fase previa a que comencemos a menstruar. Estos síntomas van a variar de una mujer a otra, pero realmente sí pueden interferir de manera significativa en ese bienestar emocional y esa calidad de vida de nosotras como mujeres. Hay algo muy particular y aquí me gustaría mencionárselo, y es que en la consulta muchas mujeres me han estado mencionando, por ejemplo, que antes su premenstruación, su fase premenstrual, su fase lútea, a nivel emocional era bastante suave, por decirlo así, era bastante tranquila, pero arriba de los 35 años comienzan a experimentar esos síntomas emocionales en su fase premenstrual un poco más intensos. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque una mujer después de los 35 años está entrando a una etapa que le llaman previo a la menopausia, donde hay esta maravillosa fluctuación hormonal. Entonces, y tiene que ver un poco porque después le voy a hablar sobre esta parte de la menopausia, pero hay un tema de la caída de estas hormonas. Entonces, por eso es que a partir de los 35 años probablemente tu fase premenstrual o fase lútea a nivel emocional es un poco más intensa y te cuesta un poco manejar las emociones y tus estados de ánimo. Así que bueno, esas fluctuaciones hormonales y otros factores, como por ejemplo, agrégale la parte emocional normal y que ocurre, los cambios estos, agrégale factores como el estrés, la falta de sueño, una mala alimentación, una alimentación inflamatoria, que hay evidencia científica que una alimentación inflamatoria
¿sabes? Hay una alta probabilidad de que las personas desarrollen temas de salud mental como ansiedad, depresión y demás. Agrégale a eso los cambios en la dinámica de vida o estilo de vida que pueden influir en que la experiencia de estos síntomas sea mucho más fuerte. Y si la persona no tiene herramientas de afrontamiento, va a ser más complicado para ella. Entonces, es importante tener en cuenta que, como les he venido diciendo y siento que es importante que sepamos que no todas experimentamos los mismos síntomas y algunas pueden ser más sensibles a las fluctuaciones hormonales que otras. Y es completamente natural y porque ustedes saben que nosotras tenemos un diseño único, cada mujer es diferente. Sin embargo, todas llevamos esa parte hormonal, esa parte biológica de ser mujer, ¿no? Entonces, luego de esta parte del ciclo que les he venido hablando, reforzando más que nada en las etapas en las cuales las hormonas de progesterona y estrógeno hacen su protagonismo fuerte, generando cambio en nuestro sistema nervioso central, vienen otras etapas de vida de las mujeres que también hay un juego hormonal bien fuerte, y es, por ejemplo, el embarazo, el posparto, o sea, el embarazo, el parto y el posparto. Entonces, durante el embarazo, por ejemplo, se produce un cambio importante en la parte hormonal para sostener al bebé en el desarrollo, que fue lo que les mencioné hace un rato, de que si hay en efecto un embarazo, o sea, lo que hacen estas hormonas es como proteger que ese bebé se desarrolle lo mejor posible. Y no solo que el bebé se desarrolle lo mejor posible, sino que también prepara al cuerpo de la mujer para lo que viene. Y lo que viene es o sea, un parto y viene una lactancia, que son etapas también o momentos que no son sencillos. Entonces, uno de los principales cambios hormonales en el aumento de este estrógeno y progesterona, porque lo que ocurre en el embarazo es que estas hormonas lo que hace es que comienzan a segregar un poco más y hay como un aumento de ellas, y son fundamentales para poder mantener el embarazo y preparar al útero para el momento del parto como tal. Estos cambios hormonales en el embarazo generan o hacen la sensibilidad de estos neurotransmisores específicos que están asociados con el estado de ánimo, como la serotonina y la dopamina. Luego, cuando entramos entonces en el parto como tal, o sea, ese momento de dar a luz, los niveles hormonales experimentan cambios significativos, pero en este caso hay un aumento de una hormona que se llama la oxitocina. Esta hormona es la hormona que se genera cuando las personas se enamoran, por ejemplo, cuando las personas hacen el amor también, cuando una mamá de repente está lactando, cuando tú abrazas, o sea, le llaman la hormona del amor, realmente. O sea, la oxitocina es llamada, o sea, recibe el nombre de la hormona del amor y en el caso del parto, estimula las contracciones uterinas y luego del parto va a facilitar el tema de la lactancia materna. Entonces, esos cambios hormonales pueden desencadenar una variedad de emociones durante ese parto, porque la mujer pasa desde la euforia y alegría hasta ansiedad y miedo, porque el cuerpo se está preparando para dar a luz, y no solo preparándose para dar a luz, sino también mentalmente para la responsabilidad que conlleva la maternidad, o sea, esa responsabilidad de dependencia completa que tiene ese bebé, porque, sabes, también hay algo que se llama simbiosis, o sea, tú estás simbiotizada a ese niño que estuvo 9 meses en tu embarazo, o sea, que ese es un proceso también como de simbiotizar. No sé si estoy inventando esa palabra, pero bueno, la simbiosis sí es real, ¿no? Entonces es como esa unión que tienes tú con ese bebé, porque realmente ese bebé depende de ti para todas sus necesidades. Entonces eso también genera mentalmente un estrés, una ansiedad de que si yo voy a poder con esto, si voy a poder con todo lo que conlleva esto. Entonces, en ese si voy a poder conllevar
todas las responsabilidades que vienen dentro de ese nacimiento de ese bebé, viene una fase heavy, y es la fase esta del posparto, el puerperio. Bueno, yo siento que esa es una etapa bien heavy que las mujeres experimentamos en nuestra vida. Y bueno, porque obviamente hay unos cambios hormonales, porque acá lo que ocurre, la variación que ocurre en el posparto es que hay una caída brusca. Hay una caída brusca de las hormonas. O sea, se incluye una disminución significativa del estrógeno y la progesterona, entre otras hormonas más, que en este caso el podcast, los protagonistas son el estrógeno y la progesterona. O sea, el episodio de esta vez es de estrógeno y progesterona, pero hay muchas otras hormonas más también que influyen en esa como disminución abrupta en el posparto. Entonces, estos cambios que generan estas hormonas desencadenan tristeza, ansiedad, irritabilidad, cambios en el humor, fatiga, y eso se conoce normalmente como los baby blues. O sea, esa caída hormonal abrupta que genera cambios significativos en el estado de ánimo de una mujer, se le llama baby blues, los blues. Si quieres saber un poquito más de esto, yo tengo un episodio que es el episodio 1, si no me equivoco, donde hablo un poquito sobre los baby blues, hablo del posparto y demás. Y los baby blues es completamente normal porque es generado por la parte esa hormonal, y eso va a durar aproximadamente unas semanas o los primeros meses. En algunas mujeres estos síntomas pueden ser persistentes, y cuando se convierten en persistentes quiere decir que se puede desarrollar una, por ejemplo, depresión postparto. Y como yo sé que hay un red flag de que pasé de un baby blue a una depresión postparto, y una de las cosas que te tiene que generar así como una alerta a ti, o más que nada a las personas que están alrededor de esa puérpera o de esa mamá que está en una fase de posparto, es la capacidad para cuidarse a sí misma y al bebé. Cuando tú ves que una mami no puede conectar con esa capacidad de cuidado, hay una alerta y hay que prestar atención. Hay que prestar atención porque entonces puede ser que estamos frente a un trastorno del estado de ánimo, que es la depresión postparto. Y bueno, esa fase se caracteriza por síntomas persistentes de tristeza, desesperanza, ansiedad, falta de interés por el bebé, por cuidados del bebé, dificultad para dormir y comer. Ojo, durante esta etapa hay dificultades en cuanto a poder dormir bien porque los bebés se despiertan durante las madrugadas y eso. O sea, hay un agotamiento físico y mental fuerte durante el posparto, pero cuando esto se vuelve muy persistente y demora, ya no es un baby blue, sino una depresión postparto. Y bueno, esa depresión postparto puede, ¿sabes? Como comprender o tiene que ver con los cambios hormonales o los cambios hormonales juegan un papel importante en el desarrollo de una depresión postparto, pero incluyen otros factores. O sea, hay factores asociados que no es solamente la parte hormonal. Hay factores asociados que podemos estar hablando de factores genéticos, podemos estar hablando de factores psicológicos, factores sociales, factores ambientales, o sea, el entorno en el que esa mujer está. ¿Sabes? También ocurre que si una mujer sufrió una depresión previa a su embarazo, hay una alta probabilidad de que pues pueda desarrollar una depresión postparto. Y ya pues eso lo dicen los estudios. Hay una influencia muy grande en cuanto a los factores sociales y ambientales. Es por eso que yo soy de las personas que piensa que una de las etapas más vulnerables de una mujer es el puerperio, y ahí es donde más las mujeres necesitan apoyo social, o sea, esa red de apoyo social, el amor de las personas que pueden estar a su alrededor, ¿sabes?
yo te ayudo con el bebé, duerme un rato. O sea, allí es donde realmente una mujer necesita full apoyo, porque hay una parte pues de ese entorno que puede afectar ese baby blue, y ese baby blue convertirse en una depresión posparto. Yo considero que una mujer que está en un posparto no puede estar 8 horas al día sola con un bebé negativo. O sea, no. Esa mami necesita apoyo. Entonces, habrán sus situaciones que pues llevan a mamás a tener que vivir un posparto tough, pero pues para evitar que una mami llegue a una depresión posparto, pues necesitamos que tenga esa red de apoyo social. Es una de las cosas claves que se necesitan en esa etapa, porque obviamente hay unos factores, como les dije, hormonales, y hay factores entonces también genéticos, psicológicos, sociales y ambientales que pueden afectar. Las fluctuaciones hormonales, con esa caída que hay del estrógeno y la progesterona, pasa después del parto, contribuye pues obviamente a esos cambios de humor y a esos síntomas depresivos pues en algunas mujeres en esa fase de puérpera. Y hablando más que nada de, por ejemplo, del estrógeno, ya en general como tal, el estrógeno realmente tiene efectos neuroprotectores y ansiolíticos, lo que significa que el estrógeno puede reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Una de las fases, que es la fase folicular, donde los niveles del estrógeno son más altos, las mujeres lo que hacen es que experimentan como una mayor capacidad para manejar el estrés y tienen un estado de ánimo más positivo. El estrógeno también aumenta la sensibilidad de los receptores de serotonina en el cerebro. Lo que va a hacer es que va a mejorar esa parte de la regulación de nosotras en la parte del estado de ánimo, y va a reducir como la susceptibilidad a esos momentos de tristeza agudos y los momentos de ansiedad. Eso es como, o sea, el estrógeno dentro de todo es como bastante amigable y positivo, pero la progesterona en su lugar tiene efectos más como sedantes, puede causar somnolencias, y eso puede influir en la respuesta que nosotras le damos al estrés y la capacidad para manejar las situaciones y las emociones, por ejemplo. Entonces, durante la fase lútea es cuando los niveles de progesterona son más altos, y en las mujeres puede experimentar somnolencia, fatiga, cambio de humor, que ocurre igual en el momento que es el primer trimestre del embarazo de la mujer. O sea, la fase lútea se parece un poco al primer trimestre del embarazo de las mujeres, porque hay ese tema de la progesterona. O sea, realmente lo que hay allí es un tema de la progesterona. Entonces, también la progesterona puede tener efectos, ¿sabes? Como que nos genera un poquito más de estrés. Y cuando eso se combina con niveles bajos de estrógeno, lo que hace es que nos hace más susceptibles a manejar el estrés o manejar nosotras la ansiedad. Y como ves, o sea, esas protagonistas que es estrógeno y progesterona se ven, o sea, ellas salen en diferentes etapas de la vida de la mujer. Yo ahorita les hablé un poco sobre el ciclo menstrual normal, o sea, el ciclo femenino. Les hablé sobre el embarazo, el parto y el posparto, pero hay otras etapas como la adolescencia, por ejemplo, donde hay fluctuaciones hormonales, o sea, donde estas dos hormonas, ¿sabes?, hacen su protagonismo y lo que hacen es que afecta pues la parte del sistema nervioso central y todo lo que ya sabemos y se ha mencionado. Entonces, yo pienso que una de las cosas importantes aquí en la adolescencia o en ese proceso de desarrollo de las niñas es que no solo se le hable de la parte biológica, de la procreación de los niños, de cómo es el tema de la menstruación y todo esto, el óvulo, toda esa parte que ya sabemos, sino que también hablarles de la parte emocional y todos los efectos que generan estas hormonas en nosotras a nivel de nuestra productividad, nuestro manejo del estrés, nuestro manejo de nuestras emociones.
Y yo siento que cuando tú trabajas esa prevención, o sea, que hablas y preparas a esa niña, quizás esa etapa puede ser un poco más llevadera en cuanto a la o sea, a esa parte que experimentas esos cambios que no solamente son físicos, sino también son emocionales y mentales, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, si tú tienes una niña que va a entrar en un proceso de desarrollo, es importante que hagas ese trabajo previo o sea, que eso es prevención. ¿Me explico? Entonces, hacer ese trabajo previo donde tú puedas darle esa información tan importante que esa niña necesita, y probablemente esa etapa, que es una etapa tan fuerte, sea un poco más amigable para ella y para la familia en general. Otra etapa también es la etapa de la menopausia. Yo les hablé que hay una etapa que es previa a la menopausia, que es alrededor de los 35 años, y hablamos de cómo influye eso en cómo tú vives entonces tu ciclo menstrual, que a nivel emocional puede ser un poco más intenso por el tema de la disminución del estrógeno y la progesterona. O sea, que se está como el cuerpo preparando, básicamente, porque en la menopausia sí lo que ocurre es que los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen, o sea, ya no los produces como antes, y esa disminución lo que hace es que las mujeres experimentan sofocos. Y ¿sabes qué? Aquí hay hay algo muy peculiar, y es que en la menopausia, cuando decae esa producción del estrógeno y la progesterona, se parece a una de las etapas del embarazo de la mujer, cuando ya comienzas a bajar esos niveles de estrógeno y progesterona, y es como en el último trimestre, donde las mujeres comienzan a experimentar calores. Yo no sé, pero a mí me da unas calores terribles, y el aire estaba prendido en el cuarto, y yo agarraba y yo me quitaba la sábana, o sea, yo me bañaba varias veces, era horrible. Entonces eso es como que un pedacito de lo que las mujeres van a experimentar cuando tienen la menopausia. Entonces las mujeres, cuando disminuye esa producción de estrógeno y progesterona, experimentan síntomas de sofoco, de calores, de insomnio, de irritabilidad, de cambio de humor. Y obviamente eso va a afectar su respuesta ante el estrés y la capacidad de manejar las emociones. A eso agrégale que, bueno, no sé si hay factores en su entorno que hacen que vivir esa fase sea un poquito más desafiante, por decirlo así. Así es que bueno, para ir cerrando este episodio, hoy hemos explorado la compleja relación que nosotras las mujeres tenemos entre las hormonas y nuestras emociones. Hablamos desde el ciclo menstrual hasta la parte del embarazo, el parto, el posparto, y cómo el estrés y las hormonas desempeñan un papel crucial en la regulación de ese estado de ánimo y ese bienestar emocional de nosotras como mujeres. La verdad es que espero que este episodio haya sido informativo y útil para comprenderte como mujer. Así que muchísimas gracias por escuchar este podcast, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Espero que haya sido de mucho aporte esta entrevista y los temas hablados el día de hoy. Si te gustó, puedes compartirlo en tus redes y mencionarme en Instagram como @joannygilpsicóloga. También puedes escribirme a mi correo tuconsultorioenlinea@gmail.com.